Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General. Buenas tardes, querida audiencia. Yo soy Victoria Venegas y hoy junto a un grupo de excelentes reporteros les traemos lo último sobre la deflexión. ¿Qué es? Acompáñanos a averiguarlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Damos inicio con esta nota sobre el comportamiento de los materiales sometidos a flexión. Esto nos dice que si las fuerzas actúan sobre una pieza de material de tal manera que ésta tiende a inducir esfuerzos comprensivos sobre una parte de una sección transversal de la pieza y que los esfuerzos tensivos sobre la parte restante, nos dice que la pieza se va a encontrar en flexión. En la parte de las vigas es que la razón entre la longitud y el peralte es de aproximadamente de 10 o de más. Las deflexiones por corte son suficientemente pequeñas comparadas con las deflexiones por flexión para ser usualmente ignoradas en los ensayos prácticos. También los valores de los límites proporcionales determinados en los ensayos de viga son generalmente más altos que los obtenidos en los ensayos de tensión o compresión, porque en estas el relajamiento de las fibras extremas es ocultado por el efecto sustentante de las fibras menos altamente fatigadas más cercanas al eje neutro. Comportamiento de los materiales sometidos a flexión. Si las fuerzas actúan sobre una pieza de material de manera que tienda a inducir esfuerzos compresivos sobre una parte de una sección transversal de la pieza y los esfuerzos tensivos sobre la parte restante, se dice que la pieza está en flexión. En las vigas, en que la razón de entre la longitud y el peralte es de aproximadamente 10 o más, las deflexiones por corte son suficientemente pequeñas comparadas con las deflexiones por flexión para ser usualmente ignoradas en el ensayo práctico. Los valores del límite proporcional determinados en los ensayos de vigas son generalmente más altos que los obtenidos de los ensayos de tensión o compresión, porque el relajamiento de las fibras extremas es ocultado por el efecto sustentante de las fibras menos altamente fatigadas, más cercanas al eje neutro. Vaya, datos interesantes con los que nos podemos topar. Pero, ¿qué pasa con las probetas para los ensayos? Estoy seguro que mi compañero nos resolverá esa duda. Para ensayos de flexión. Para determinar el módulo de ruptura de un material dado la viga bajo ensayo, debe proporcionarse de tal manera que no falle por corte o deflexión lateral antes de alcanzar su última resistencia a la flexión. Para producir una falla por flexión, la probeta no debe de ser demasiado larga. Los valores de esta deben de ser de L es igual a 6D a L que es igual a 12D, dependiendo del valor real del material, en donde L es largo y D es igual al peralte. Sirven como líneas delimitantes aproximadas entre las vigas cortas de mucho peralte que fallan por corte y las largas de poco peralte que fallan en las fibras extremas. Las probetas de hierro fundido son barras cilíndricas vaciadas por separado, pero en moldes de arena de las mismas condiciones y tomadas del mismo crisol que los vaciados representen. En la tabla 9.1 nos da 3 tamaños comunes de barras de ensayo. Ellas son ensayadas como vigas simples bajo carga central, con claros que dependen del tamaño de la barra. También son mostradas en la tabla 9.1. ¿Y qué hay de los aparatos? ¿Con qué se mide todo esto? Aparatos para ensayos de flexión. Los principales requerimientos de los bloques de apoyo y carga para ensayos de vigas son los siguientes. 1. Deben tener una forma tal que permita el uso de un claro de largo definido y conocido. 2. Las áreas de contacto con el material bajo ensayo deben ser tales que las concentraciones de esfuerzo indebidamente altas, las cuales pueden causar aplastamiento localizado alrededor de las áreas de apoyo, no ocurra. 3. Debe haber margen para el ajuste longitudinal de la posición de los apoyos de modo que la restricción longitudinal no pueda desarrollarse a medida que la carga progrese. 4. Debe haber margen para un ajuste lateral rotativo para acomodar las vigas que estén ligeramente torcidas de uno al otro extremo, de modo que no se inducirán esfuerzos torsionantes. 5. Los arreglos de las partes deben ser estables bajo carga. Un número de especificaciones describe detalladamente el tipo de apoyo que debe usar con los materiales particulares. Los aspectos principales de los arreglos de apoyo representativos se muestran en la figura 9.1.
Muchos ensayos de flexión se realizan de máquinas de ensayo universales, con los apoyos colocados sobre la base o una extensión de ella y el bloque con la carga sujetada a él, o colocado debajo del cabezal movible. Sin embargo, para los ensayos de control de algunos materiales, por ejemplo ensayos de función de hierro fundido y ensayos de campo del cemento, frecuentemente se emplean máquinas especiales de operación manual. Los aparatos para medir la defección deben diseñarse de tal modo que el aplastamiento de los apoyos, el asentamiento de los apoyos y la deformación de los bloques de apoyo y carga o de las partes de la máquina no introduzcan errores serios en los resultados. Un método para evitar estas fuentes de errores consiste en medir las reflexiones con referencia a puntos. El arreglo típico se muestra en la figura 9.2. En general, las deflexiones dentro del límite proporcional deben leerse hasta cuando menos 1 de 100 de la deflexión en el límite proporcional, y para delegaciones más mayores debe leerse hasta cuando menos 1 de 100 de la deflexión al ocurrir la ruptura. Ok. Suponiendo que ya tengo las probetas y el equipo de medición necesario, ¿cuál sería el siguiente paso? Realización de los ensayos de flexión en las vigas. La realización de los ensayos rutinarios de flexión es usualmente simple. Ordinariamente solo el módulo de ruptura se requiere. Ese se determina de la carga al ocurrir la ruptura y las dimensiones de la pieza, que sería el claro y la sección transversal crítica. Cuando el módulo de elasticidad es requerido, una serie de servicios de carga y la flexión se hace. El montaje de los apoyos y probeta debe colocarse ventralmente en la máquina de ensayo y debe revisarse para cerciorarse de que estén debidamente alineados y puedan funcionar según se desee. Para barras de flexión de hierro fundido, la carga debe aplicarse a una velocidad tal que la fractura se produzca en no menos de 15 segundos para la barra de 0.875 pulgadas de diámetro, 20 segundos para la de 1.20 pulgadas y 40 segundos para la de 2 pulgadas según la norma ASTM. Parece muy sencillo todo esto, incluso me siento lista como para hacer el ensayo, aunque no me queda claro qué es lo que tengo que ver o registrar. Observaciones del ensayo. Los tipos generales de observaciones y registro de los ensayos en flexión son similares a aquellos de los ensayos de tensión y compresión. Las condiciones bajo las cuales el módulo de ruptura se determinan deben siempre registrarse, ya que en ellos afectan marcadamente el resultado. Al computar el módulo de elasticidad de los datos de carga y deflexión y de la dependiente del diagrama, computar las cargas y la deflexión para su sustitución en la fórmula de deflexión pertinente. En los ensayos de vigas no gallan por ruptura súbita. Las indicaciones de la inminencia de la falla, tales como grietas, credencia localizada, flameo, deben observarse cuidadosamente. La forma de la sección transversal de una viga puede afectar apreciablemente la resistencia de la viga. Los ensayos de las vigas de hierro fundido de una variedad de formas, pero aproximadamente la muesca de áreas seccionan, demuestran que en general el módulo de ruptura y el módulo de elasticidad son más bajos para vigas que tengan una proporción relativamente mayor del área seccionada, concentrada cerca de las fibras extremas, como en el caso de una sección, aunque las cargas de una ruptura sean considerablemente mayores para tales secciones. Ahora ya teniendo los datos registrados, hay que saber cómo se registran, ¿no? Nuestro compañero nos contestará la siguiente duda. Presentación de datos. El diagrama de la probeta estándar y el reporte de la prueba de flexión tienen incluidos los datos iniciales, las condiciones de la prueba y los resultados, tal como se muestran a continuación. Perfecto, creo que esto sería todo, pero antes, ¿habría alguna forma de probar la ductilidad del metal para saber si este es resistente a la fricción? Bueno, el compañero nos aclarará esta duda. Hola, ¿cómo están, compañeros? A continuación les voy a hablar acerca del ensayo de doblado, en específico del ensayo de doblado en frío, ya que es el más común y ofrece un medio simple, un tanto burdo, pero frecuentemente satisfactorio para obtener un índice de ductilidad. El ensayo consiste en doblar bruscamente una barra a un ángulo grande y notar si ocurrió o no agrietamiento en la superficie exterior de la pieza doblada. Muchas veces se determina el ángulo de doblado al cual el agrietamiento se inicia. La severidad del ensayo generalmente varía usando tamaños diferentes de pernos alrededor
de los cuales se hace el doblado. Ocasionalmente se realizan ensayos de doblado para encontrar la ductilidad en tipos particulares de servicio o detectar la pérdida de ductilidad bajo cierto tipo de tratamientos. Así, los ensayos de doblado en frío, que como su nombre lo dice, se hacen doblando un metal a temperaturas ordinarias. Pueden servir para detectar un contenido demasiado alto de carbono o fósforo o condiciones de rolado impropios del acero. Los ensayos de doblado en frío son requeridos en las especificaciones para muchos aceros, particularmente en aquellos en forma de varilla y placa. Por ejemplo, las barras para refuerzo de concreto en su norma ASTM A15 y 16, para el acero para remaches la ASTM A141 y para acero estructural la ASTM A7. También para placas de acero para recipientes de presión la ASTM A285. El ensayo de doblado se usa también frecuentemente para ensayar la ductilidad de las soldaduras. El ángulo especificado de doblado y el tamaño del perno alrededor del cual la pieza se dobla sin agrietarse depende del grado del metal y el tipo de servicio para el cual haya de usarse. En el caso de las barras de refuerzo para concreto, las cuales deben doblarse en frío en la hora, los requerimientos se muestran en la tabla 10.1. Los requerimientos para el acero estructural se muestran en la tabla 10.2. Doblándose la probeta a 180 grados en cada caso. Se requiere que una probeta de varilla para remaches se doble aplanándola contra sí misma. Eso es todo, muchas gracias. Este ha sido todo el reportaje, agradecemos su atención.